Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a SCH, Sociedad, Cultura e Historia en Orilla y Media TV, la cual pueden encontrar en las redes como Instagram, Face o YouTube. Como usted vio en la placa, en el título del video, estaremos recordando a un hombre, visibilizando una calle, cubriéndonos de historia, ideologías, hechos, muerte y celebraciones. En unos días antes de esta memorable fecha, vamos a adentrarnos en clima de lo que considero uno de los días más emblemáticos a nivel internacional. Un día que está presente en cada rincón de un pueblo, de una villa, de una ciudad. Vamos a la presentación y comenzamos. Bueno, la bandera representa algo muy pegado a la vida. Uno vio el sacrificio que hicieron esos viejos luchadores, donde perdieron la vida tanta gente, que es un símbolo de la lucha obrera, que yo viví personalmente, las persecuciones, la mala vida que nos hacían pasar. Está muy enraizada dentro de uno. La bandera esta es parte de mi vida. Esta emotiva introducción de este hombre, balbuceando una oración que para él es profundamente significativa, es, me parece, el mejor ejemplo de lo que ha sido la lucha de los trabajadores por una vida más justa, más digna. Recordar a los trabajadores no es solo saluditos, besos, felicitaciones y somos todos amiguis, es recordar lo que somos, de dónde venimos, nuestra raíz, nuestra matriz. La clase trabajadora es de lucha, entrega, sacrificios, solidaridad, compromiso y muerte. El siguiente contenido está basado en los aportes de, entre otros, de Darío Carrasa, de su libro Plaza de Muerte, el documental Bandera Roja, los artículos periodísticos del diario El Miércoles Digital, El Argentino de Gualeguaychú, y el conversatorio coordinado por Américo Schwartman y Federico Tálamo, entre los que se encuentra Rodolfo Leyes, historiador de la ciudad de Colón, que en el 2024, y después de 10 años de investigación, vio la luz el libro La fragua y el surco, investigación sobre la formación, transformación e integración de la clase obrera y su movimiento social en la historia de la provincia de Entre Ríos. Libro que pronto integrará mi biblioteca. Y en comunicación con el autor me brindó el título disponible en internet que es parte de su trabajo presente en el libro con respecto a este hecho que estaremos describiendo. En la ciudad de Gualeguaychú, en el barrio Suburbio Sur, más precisamente en el barrio Molinari, hay una calle que recorre 14 cuadras y lleva el nombre de Ángel Nicolás Jordán. Y como todo nombre de calle, tiene una historia que ser contada, revivida. Ángel Nicolás Jordán tuvo 6 hijos: Atilio, Germinal, Helio, Libertaria, Ateo y Dado. Ateo Jordán, el quinto hijo, es el protagonista del pequeño corto de video presentado al comienzo. ¿Y dónde nos conduce a todo esto? Bueno, ahora sí comencemos. La revolución industrial en el siglo XVIII trajo aparejada enormes cambios sociales y culturales. Productos manufacturados a granel, ropa, calzado, herramientas de trabajo, accesorios cotidianos, pero también de mucho valor, esparcidos y vendidos por gran parte del mundo, etc. El comienzo de lo que hoy llamamos globalización. Y por supuesto, como no puede fallar, hombres que se hicieron muy ricos a costa de otros que trabajaban en la miseria. De ese caldo social y cultural nacen los derechos de los trabajadores en el siglo XIX, junto con las ideologías que han ido cambiando de nombre, pero no en su esencia. En nuestro país, con la apertura de la inmigración, llegaron hombres y mujeres
de diferentes partes de Europa, con diferentes necesidades y anhelos. Los responsables de tal proyecto, Avellaneda, Sarmiento, Roca, Mitre, etc., la generación del 80, soñaban con un país donde esas personas vinieran a trabajar, a hacer mano de obra para el progreso de Argentina. Se imaginaban familias enteras, pero de una determinada etnia, color, clase, algo así como la familia Ingalls, alejada por supuesto de la figura miserable del gaucho, el mestizo, el originario. Para eso se los había exterminado o estaba en proceso de tal cometido. A estas pampas llegaron hombres y mujeres de toda Europa, pero no precisamente lo que buscaban y esperaban los gobernantes y terratenientes. Mano de obra llegó seguro, y buena mano de obra, que se mezcló con el gaucho, el mestizo y el originario, pero también llegaron con las ideas de las revoluciones que se habían diseminado por el viejo continente. Trabajar, vamos a trabajar, pero queremos y necesitamos derechos. Y ahí sí no hubo coincidencia. La imagen del trabajador que tenían las clases dominantes era muy simple. Principalmente obreros no organizados ni sindicalizados en sindicatos, valga la redundancia, el cual solo tenían dos salidas, digamos, para la clase gobernante, no la interpretación. Ganarse su confianza formando una clase privilegiada entre el resto de los trabajadores, los famosos aduladores, soplones, ventajeros, etc. O permanecer pasivo y recibir con heroísmo y resignación las órdenes del patrón. Básicamente, el empleador, el patrón, ser el encargado de administrar los deberes y derechos en beneficios de lo que él creía conveniente para su empresa, estancia, etc. Sin lugar a dudas, la estirpe del trabajador argentino distaba mucho de ese anhelo de las clases dominantes. Cada lugar en el mundo es único por cómo organiza su sociedad, y la nuestra fue una mezcla muy valerosa y heroica entre la resistencia del originario, la libertad del gaucho y las ideas revolucionarias del extranjero. Una mixtura única. A eso también se le suman intelectuales que adherían con su pluma a las ideas libertarias del pueblo. Argentina era pionera en la educación y de ahí también salieron personas que le pusieron letra a la lucha y conquista de los trabajadores. Precisamente hicimos la lectura textual de la tesis doctoral escrita por Américo Schwartzman, Peiret, filósofo en acción, teoría política, pensamiento radical y acción reformista, en la vida y obra de Alejo Peiret, 1826-1902, y el informe sobre el estado de la clase obrera en el interior de la República, trabajo de campo único en el mundo hasta esa fecha, realizada por Vialet Macé en el año 1904, el cual fueron 5 capítulos dedicados a este enorme trabajo de investigación. A tal empuje revolucionario, el gobierno, las clases dominantes, los terratenientes, tuvieron que implementar los castigos, persecuciones, represiones a esos anarquistas, socialistas y revolucionarios, a los indiferentes, anormales, envidiosos y haraganes, sin olvidarse de los inmorales sin patria, los agitadores sin oficio y los energúmenos sin ideas. Letra textual de la Liga Patriótica Argentina. El Estado argentino históricamente se ha caracterizado por ser un órgano represor o permitir la creación de entidades parapoliciales que realicen el trabajo sucio de castigar, perseguir o reprimir. En esos agitados años estaba en connivencia carnal con el ejército y la Iglesia Católica, que avalaban tales prácticas, llegando hasta la infame década del 70, por supuesto. Como decíamos, en videos anteriores hemos repasado lo que fue el informe sobre el estado de la clase obrera en el interior de la República, presentado por Vialet Macé en 1904, en el cual, en un extenso informe que se registró en 2 tomos, denunció salarios de miseria, jornadas extenuantes, falta de descanso semanal, pagos en vales de comida y la ausencia total de seguridad. Reveló la situación en el interior del país, documentando condiciones inhumanas en la miseria, agricultura e industria. De todo ese informe presentado en el Congreso con los proyectos para modificar la situación de los trabajadores, solo pudo salir la propuesta del diputado socialista Alfredo Palacios, y fue el descanso dominical, es decir, del domingo, en 1905, nada más. Todas las otras modificaciones quedaron totalmente rechazadas por las élites gobernantes de la época que representaban los intereses de los grandes terratenientes. El gobierno al servicio y disposición de la oligarquía. No falla. Pero la chispa de la revolución estaba prendida, y los trabajadores organizados en sindicatos, federaciones, la FORA, Federación Obrera Regional Argentina,
FOD, Federación Obrera Departamental, entre otras, comenzaron a ejercer presión con distintas acciones en sus lugares de trabajo. Y el 1 de mayo era una de esas fechas más emblemáticas para recordarle al mundo su situación laboral, sus demandas, sus luchas, sus muertos, y cómo las grandes fortunas amasadas por unos pocos eran el resultado de la miseria de muchos. Quino lo grafica de una manera brillante en el personaje de Manolito, diciendo textualmente: nadie amasa una fortuna sin hacer harina a los demás. Entonces, así como los trabajadores se organizaban, las clases dominantes hacían lo mismo, con un Estado que miraba para otro lado o era parte. Se formó para tal fin la Liga Patriótica Argentina. La Liga Patriótica Argentina fue creada en Buenos Aires el 6 de febrero de 1919. Lo hizo una junta promotora que redactó sus estatutos, presidida por el almirante Domecq García. Firman al pie del acto fundacional más de medio centenar de personas, entre los que estaban Saturnino Unzué, Alfredo Urquiza, Manuel Martínez Dios y quien sería después su presidente y principal motor, Manuel Carles. La Liga Patriótica Argentina consistía en conservar las virtudes inmanentes de la raza, la franqueza, la hidalguía, la bravura, la hospitalidad, no consintiendo que el extranjero y el nativo extranjerizado corrompan el sentido señorial de la civilización patria. La Liga Patriótica Argentina tenía un mensaje muy claro para reclutar adherentes, pero escondía un trasfondo fascista bien marcado: custodiar los intereses de la clase dominante. Como bien lo cita Darío Carrasa, cuando la Liga Patriótica estuvo directamente involucrada en el primer golpe de Estado de la Argentina, realizada al gobierno democrático de Hipólito Yrigoyen en 1930. Porque, entre otras cosas, un año antes, 1929, y bajo su presidencia, se sancionaron las 8 horas de trabajo y la demanda nocturna no podía exceder las 7 horas. Pero volvamos a 1921. Para esa época el país estaba muy convulsionado. Se habían producido en mayor o menor escala protestas, huelgas, movilizaciones, en búsqueda de las 8 horas laborales, condiciones dignas de trabajos, etc. Entre las que se cuentan como más relevantes la de los talleres Bacena en Buenos Aires, llamada la Semana Trágica, donde murieron entre los 700 y 1000 obreros producto de la represión, el conflicto rural de la Forestal en 1921, en el norte santafesino, con unos 600 obreros muertos, en la Patagonia, denominada Patagonia Rebelde, dando como resultado más de 1000 muertos, también el 1921, y acá, en suelo entrerriano, en febrero de 1921, en Villaguay, donde murieron 4 obreros y cientos de encarcelados, más las enormes acciones de huelga, perseguimiento y cárcel que se daban en los pueblos y zonas rurales. Es decir, que para ese 1 de mayo de 1921, los acontecimientos venían bien cargados de sentimientos entre los bandos, uno para protestar, el otro para reprimir. En el pequeño libro redactado por Darío Carrasa, que usted lo puede leer de manera gratuita en el sitio web Wikipedia, Carrasa expone que si bien la confrontación entre obreros y fascistas tiene dos versiones diferentes, hay un cierto consenso en que el telegrama enviado por el jefe de Policía Departamental, Isaías Laite, al gobernador de la provincia, doctor Celestino Marcó, es lo más aproximado a lo ocurrido. Tanto es así que el informe inquietó a los jefes liguistas, que se apersonaron ante él de inmediato, pidiendo una rectificación, sobre todo en el párrafo de su informe en el que garantiza que la totalidad de los obreros no tenían armas. Claro, porque esto ponía en evidencia la masacre realizada bajo la Liga sin ningún motivo. Citamos también textual a Rodolfo Leyes, libro La Fragua y el Surco, capítulo 3, el sumario y sus resultados, omisiones, faltantes y olvidos. Las actuaciones correspondientes tienen por título Sumario con motivo del choque sangriento habido entre elementos de la Liga Patriótica y Federación Obrera. El documento original fue producido entre el 3 de mayo de 1921 y el 2 de noviembre de 1927, cuando se cerró la causa. Constaba de 1088 fojas, pero está descontinuado, y aquí yace uno de los enigmas. Faltan las fojas 305, 369, 387, 836 y 838, 1085. Entre los faltantes están las declaraciones más polémicas, aquellas que pertenecían a la figura de Sixto Vela, el comisario local, y tal vez, más interesante aún,
faltan la del presbítero Blasón, que, como veremos, tuvo sus responsabilidades en los hechos. La existencia actual de la fuente se la debemos al grupo de madres de Plaza de Mayo de la ciudad de Gualeguaychú, que a principios de los años 2000 tomaron la tarea de recuperar el documento que se encontraba guardado en los tribunales de Gualeguaychú. El impulso de redactar la fuente comenzó cuando el historiador Osvaldo Bayer fue convocado a una charla sobre las represiones patagónicas y en diálogo con los asistentes surgió el caso de la represión análoga sucedida en Gualeguaychú. En ese diálogo, Bayer incitó al grupo organizador a recuperar dicha fuente. El paso del tiempo, las malas condiciones de conservación y posiblemente algunas manos mal intencionadas habían hecho perder una parte considerable del documento, como fue indicado por integrantes del grupo Madres que se encargaron del relevamiento de la fuente. Esto lo cita el autor en comunicación con Rosita Majul el 13 de mayo de 2021. Además de las malas condiciones materiales del documento, el grupo que tomó la tarea de la reproducción del documento tropezó con la resistencia del personal de los tribunales que solo permitían trabajar en el depósito que obraba de archivo. Lo que existía de aquel sumario fue copiado a través de fotocopias producidas in situ, por lo que se cuenta con unas pocas de ellas, 9 fojas, y por el método de lectura, grabación y luego desgrabación. Por lo tanto, lo que nos ha llegado del documento está viciado e incompleto. Rosita Majul, Comunicación Personal, también el mismo día, 13 de mayo de 2021. El golpe final lo dio el abandono de estos documentos históricos que una lluvia, según los empleados de tribunales consultados para la realización del presente trabajo, llevó a su destrucción total, por lo cual el documento ya no existe más y solo consta el material producido por el grupo de madres. Interpreto que es el mismo material que también puede ser consultado de manera gratuita en el sitio Walepedia. En definitiva, ¿qué sucedió ese 1 de mayo de 1921 en Gualeguaychú? Como el ambiente social estaba muy tenso, se tomaron recaudos para que cada parte pudiera celebrar su fecha. La Liga Patriótica Argentina, que para esta fecha ya tenía una presencia territorial enorme en el país y en la provincia, utilizaba el 1 de mayo para recordar el pronunciamiento de Urquiza y la jura de la Constitución Nacional de 1853. Y los obreros el Día Internacional de los Trabajadores, proclamada en 1890 en honor a los mártires de Chicago. Los liguistas realizaron un desfile cívico-militar por la calle 25 de Mayo, partiendo desde Rocamora 25 hasta el hipódromo, donde se congregaron para almorzar y se encontraba el palco para los oradores. Y los obreros harían su concentración en la Plaza Independencia, hoy San Martín. El informe policial indica que parte de los liguistas, unos caminando y otros a caballo, terminaron en la plaza imponiéndose a la fuerza al grito de «Bajen ese sucio trapo rojo», porque la Federación Obrera Departamental tenía como emblema la bandera roja, con sus siglas FOD, y estaba izada en lugar de la de Argentina. El jefe de policía intercedió y se bajó la bandera. En ese momento, desde la torre de la iglesia, comienzan a llegar los disparos y la celebración se transformó en un caos. Ese día se contaron 4 muertos y más de 30 heridos, pero la cifra ascendió hasta 14 fallecidos producto de las heridas de bala en los días sucesorios. Entre los fallecidos estaban también mujeres, niños y adolescentes. Producto de este episodio es que, y acá comienza nuestro protagonista, Ángel Nicolás Jordán juró ponerle a su siguiente hijo ateo, como una manifestación de total bronca e indignación hacia la Iglesia Católica por haber permitido subir hasta su campanario a los francotiradores que desde ese lugar dispararon sin piedad y contemplación a sus compañeros y familias presentes en la plaza. ¿Por qué los disparos provinieron de la torre del campanario de la catedral? Porque, como ya lo explicamos, los grupos conservadores de la época, integrados por las clases dominantes, políticos y terratenientes, junto con el ejército y el clero, adherían fervientemente a las misivas y proclamas de la Liga Patriótica Argentina. Los hechos tuvieron su tratamiento judicial en la causa número 438 que se llamó sumario con motivo del choque sangriento habido entre elementos de la Liga Patriótica y Federación Obrera, sustanciada ante el juez Dr. Arsemio Cepeda, cuyo secretario era el escribano Aguilar Vidar, iniciada el 3 de mayo de 1921. En esa confrontación y muerte en la Plaza Independencia, hoy San Martín, participó, por supuesto, Ángel Nicolás Jordán, y vamos a leer textual su declaración.
Ángel Nicolás Jordán, de 23 años, soltero, argentino, panadero, dijo que cuando se produjo el tiroteo se metió a la casa de la familia del señor Luis Luciano, donde dos jóvenes de la casa, que no conoce, le querían tirar apuntándole con su revólver. Que los jóvenes no le tiraron accediendo al pedido de una sirvienta de la casa, alta, morocha, la que le abrió el portón más tarde y por allí se fueron. Que lo acompañaban Daniel Fernández, que esto ocurrió a raíz de los primeros tiros, que dichos sujetos pertenecían a los liguistas. Daniel Hernández, de 17 años, estaba junto a él y ratificó sus dichos. Expresa Darío Carrasa que cuando en los años 80 entrevistó a don Ángel Jordán, él le relató exactamente el episodio de la fuga a través de la casa de los Luciano, hoy Rivadavia 522, sede del Colegio de Abogados, y que las palabras de la criada hacia los agresores fueron algo así como: déjalos en paz, así querés ser patriota vos, matando a estos pobres obreros. También recordaba que durante su fuga presenció el episodio de Luciano disparando contra el inerme negro Belén y el miedo de este último mientras se guarecía bajo un banco de la plaza. En 1983, un joven estudiante de abogacía camino a la ciudad de La Plata toma conocimiento de este hecho a través del libro de Osvaldo Bayer, Los anarquistas expropiadores, Simón Rodowisky y otros ensayos, 1975, y comienza a investigar lo sucedido. Producto de esto es que el propio Darío Carrasa publica en 1987 Gualeguaychú, 1921, apuntes sobre la cuestión social, y luego se reedita en 2011 con el título Gualeguaychú 1921, Plaza de Muerte. En comunicación con Darío me comentó que tenía en cassette grabaciones de charlas con Ángel Nicolás Jordán, pero que lamentablemente se le extraviaron. En el cementerio norte de Gualeguaychú, un monolito construido en 1943 recuerda a los trabajadores Ángel Silva, Celedonio Iglesias, Lorenzo Timón, Pedro Villarreal y Juan José Arévalo, caídos por la lucha de las reivindicaciones sociales en ese trágico día del 1 de mayo de 1921, remembrando también al agente de policía Urristi, que fue esencialmente Ángel Nicolás Jordán quien se preocupó junto a un tal Ramón Suárez, obrero marítimo, y quien diseñó y construyó el aludido monumento, para que esta obra contenga los restos de cada uno de los obreros mencionados. En la Plaza San Martín, un pequeño monolito y placa recuerda también este hecho. En el año 2005, a través de la ordenanza número 10.857/05 o 2005, se le coloca el nombre a la calle Ángel Nicolás Jordán en el barrio Molinari. Al pie de la ordenanza se puede leer Sala de Sesiones San José de Gualeguaychú, 29 de diciembre de 2005. Héctor de la Fuente, presidente; Víctor Ingold, secretario. Ángel Nicolás Jordán no cesó sus luchas y dentro de una breve síntesis podemos decir que fue activo organizador del primer reclamo por las 8 horas de trabajo, conquistadas recién en 1929, y contra el trabajo nocturno. Ese 1 de mayo de 1921 rescató la bandera de los trabajadores al caer muerto quien la sostenía, Ángel Silva, cuando los integrantes de la Liga Patriótica ajusticiaron a los obreros. Desde ese momento fue permanentemente perseguido por sus ideas en pro de las conquistas sociales para la clase trabajadora, teniendo que refugiarse en casas de amigos en Paraná, Colón, Concepción del Uruguay. Muchas veces su vivienda en Gualeguaychú fue rodeada y asaltada en la inentendible búsqueda de la bandera por parte de la policía. Fue secretario general del gremio panadero en varias ocasiones, conquistando, como decíamos, la eliminación del trabajo nocturno en las panaderías y la eliminación del trabajo negro. Luchó por la jubilación del panadero y cuando fue conseguida, Perón la instauró por decreto. Falleció el 23 de junio de 1985, a los 87 años de edad, pobre,
con una jubilación mínima y ayudado por su esposa y sus hijos, Atilio, Germinal, Helio, Libertaria, Ateo y Dardo. Para finalizar, escucharemos a Martín Pucheta, docente, poeta y músico, el poema de su autoría escrito a partir de lo ocurrido el 1 de mayo de 1921 en la Plaza Independencia, actual Plaza San Martín, de la ciudad de Gualeguaychú. El texto pertenece al poemario Podría haber sido un haiku, 2014. De lo alto vinieron los disparos, el fuego lo escupió la catedral, el fuego fino, y no sonaron las campanas, sonó el negro, y cuantos más, el negro silba. Como el agua corriente escaseaba el cura, dejó servida la bendita a los nenes de Carles, que subieron temprano, al que madruga, él lo ayuda. Otra vez, el disparo tras la cruz, el caño asomado por la herida. Le volaron el mate al negro y al aire se sumó el sombrero como un pájaro alocado al que le arrasan su árbol. Al negro Silva y al Cele Iglesias, justo Iglesias se venía a llamar, y a cuantos más parece no animarse a hacer pregunta. ¿De dónde el disparo? Otra vez desde arriba, del perdona no saben lo que no perdonó. Estiró Tomás la herida y el caño encontró su ojo para apuntar. La bala encarnada en el verbo. ¿De dónde? Otra vez el disparo de la cruz. Los patoteros del mulato desde arriba a separarlo de abajo. Y Silva sonó como una campana de silencio negro, y el badajo infinito de la bala caliente en el cerebro. No se puede pensar una idea tan rápido. Le volaron el mate y el sombrero. ¿Y al Celedonio qué? 2 escarapelas de sangre en el estómago le descolgaron el corazón. ¿Y a cuántos más? Huelga recordar que el tiempo repite, huelga, como tantas veces el disparo desde allá, de la herida a la herida, del muerto al muerto por nacer.